¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Está todo claro? Sí, doctora, está claro, pero bueno, al menos yo personalmente sí he tenido algunas complicaciones al momento de buscar la información. ¿Qué tipo de complicaciones? Bueno, como fue hoy recién que nos dijo, sentí que me faltó tiempo entre tratar de hacer el resumen y resolver las preguntas que estaban planteadas. Sí, y hay preguntas que parece que son redundantes. Al menos eso es yo ayer también lo he revisado, no lo he revisado antes porque he estado en clases hasta el día sábado clases mías, ¿no? Personales. Si sienten que no se sienten preparados, no quisiera dejarlo para otro día porque como hay fiestas, creo que se van a complicar más. Entonces, creo que es mejor que lo hagamos ahora. Sí, Sí están viendo mi pantalla, ¿no? ¿O no? sí se ve. Ya, lo que quería presentarles era que les he dejado una tarea. A ver, esta es la tarea. Revisen su tarea. Las tareas tienen además rúbricas de evaluación. Las rúbricas de evaluación básicamente son el desarrollo de sus preguntas. El resumen del caso clínico, si bien es cierto, son historias clínicas reales, son hechas por residentes del servicio de reumatología, por eso es que son muy detalladas y porque nosotros las pedimos que la nutran de antecedentes, de análisis o de todo lo que tenga el paciente, por eso es que de pronto se hacen muy pesadas. Pero la idea es que traten de resumir lo más importante que tengan en la historia. Poco a poco creo que va a ser un poco más sencillo. Igual hay varias siglas que se usan, que quizás eso también puede haber sido un problema, que nosotros lo usamos a diario y ustedes de repente no lo usan. Si es que existieran ese tipo de problemas, se pueden buscar en el Google. Asociarlo, por ejemplo, HCQ lupus es hidroxicloroquina. PDN lupus es prednisona. FR es factor reumatoide, como siglas internacionales casi que se usan, ¿no? Pero de todas maneras, si existiera alguna duda o algún problema, me lo pueden preguntar y podemos revisarlo antes. Yo también he tratado de leer su caso clínico antes y tratar de las siglas que aparecen normalmente en la historia que tienen colgada, hacérselas, no dejárselas en siglas, sino ponerle la palabra completa. Entonces, ¿podemos empezar? Sí, doctora. Ok. Igual, la clase práctica es para que aprendamos, ¿eh? No es para evaluarlos nada más, también es para que aprendamos. Sí, doctora, ¿Ya? justamente eso quería decirle, que nos sea usted una guía para nosotros poder aprender adecuadamente. Es lo correcto, claro. Bueno, empezamos. Sí se ve, ¿verdad? Sí, pero preséntalo en pantalla grande. Ajá, ahí está bien. Ya. Bien, buenas noches, doctora Noriega, buenas noches, compañeros. El día de hoy les voy a presentar el resumen del caso clínico número 1, que se trata del lupus eritematoso sistémico. Bien, voy a dar inicio entonces. Bien, este caso clínico se inicia con anamnesis y bueno, presenta algunos datos de filiación y le he puesto un nombre ficticio a la paciente para no hacerla tan impersonal. Se va a llamar Rosa en esta oportunidad. La próxima vez vamos a utilizar siglas, ya RGNM, las que quieran, con la finalidad de que sea los dos nombres y los dos apellidos, solamente en siglas, ¿ok? Inventadas. Está bien, doctora. Bien, con respecto a los datos de filiación, bueno, es una paciente de sexo femenino, de 32 años de edad, la cual acude al hospital el día 17 de enero del 2021. Con respecto a la enfermedad actual, presenta un tiempo de enfermedad de 2 años, un episodio actual de hace 2 semanas, un inicio de enfermedad insidioso, un curso progresivo. Con respecto a los signos y síntomas,
importantes que se detallan en este resumen, tenemos al edema de miembros inferiores, orina espumosa, ortopnea y disnea. He tratado, bueno, con respecto al relato cronológico, he tratado de seguir la secuencia cronológica en sí, pero bueno, son Está bien. mucha información. Sí, son muchos datos. Ajá, sí, así es. Bueno, entonces, el debut de la enfermedad, bueno, inicia con la paciente, refiere dolor en las articulaciones, a nivel de las articulaciones interfalángicas proximales del segundo y el tercer dedo, en la muñeca y también en las rodillas. También presenta caída de pelo, de cabello, y como los síntomas persisten, ella decide ir a una consulta médica de un médico particular, el cual le hace una prueba de un factor reumatoideo cualitativo y este sale positivo. Entonces, la paciente se va con la idea de que tiene artritis reumatoide. Y el 17 de abril, la paciente va al hospital de Rioja por presentar sinovitis en la segunda y tercera articulación metacarpofalángica y en la segunda articulación interfalángica proximal bilateral. Y es diagnosticada con artritis reumatoide. Con respecto al tratamiento, se le administra prednisona de 10 miligramos por día. Una semana después se entregan los resultados y bueno, hay presencia de ácido úrico, PCR 0,8 y el factor reumatoideo sale negativo, lo cual se contradice, digamos, con respecto a la primera prueba que le realizaron. Hay una velocidad de sedimentación globular de 20, que se puede considerar normal dentro del límite superior de la normalidad. El 13 de mayo del 2019 es reevaluada por el servicio de consultorio externo de reumatología del Hospital de Rioja, y en el cual igual presenta pérdida de cabello y fotosensibilidad. Ya vamos viendo que se va acercando a lo que a los signos que se asemejan al lupus eritematoso. Podemos ver que hay en los exámenes auxiliares o en los exámenes hay un ANA positivo y bueno, PNH de 1/320, lo cual se diagnostica como un lupus eritematoso sistémico. Y le dan de tratamiento metotrexato de 10 miligramos y prednisona de 10 miligramos por día. Y bueno, la paciente refiere dolor de 6 en 10 según la escala visual análoga y, presenta también intolerancia al metotrexato. Entonces, unos meses después, en agosto, este metotrexato es reemplazado por hidroxicloroquina. Un mes después persisten los dolores, persiste la mialgia, la paciente sigue presentando fotosensibilidad, se registra sinovitis en la segunda articulación metacarpofalángica, interfalángica proximal, de tercer y cuarto dedo de la mano derecha, y le dan un tratamiento de hidroxicloroquina con 400 miligramos al día. También se inicia el tratamiento con leflunomida de 20 miligramos al día y prednisona de 5 miligramos al día. En los exámenes auxiliares, la hemoglobina se encuentra dentro de los rangos normales. Los leucocitos, se podría decir que está dentro del límite inferior de la normalidad. Los linfocitos sí están aumentados. Y en el examen de orina hay presencia de glóbulos blancos, glóbulos rojos, lo cual no debería haber. Y hay un urocultivo negativo. Y se realiza también una ecografía renal, pero esto bota medidas tanto de los diámetros y el parénquima renal conservados dentro de los parámetros normales. En enero, ya del año pasado, del 2020, igual se le realizan exámenes auxiliares y la paciente presenta, los leucocitos están dentro de los niveles normales, pero los linfocitos están aumentados. Igual en el examen de orina vamos a ver presencia de glóbulos blancos y glóbulos rojos, y la hemoglobina, bueno, está también conservada.
Se sigue dando tratamiento de hidroxicloroquina, leflunomida de 20 miligramos y prednisona. Aquí se le aumenta un poquito la prednisona de 5 a 7.5. En el mes de octubre del mismo año, la paciente ya comienza a presentar aftas orales, edemas en pie, y esto va acompañado de náuseas y vómitos. Hay presencia de urea aumentada, creatinina aumentada también y microalbuminuria aumentada. En el examen de orina, los hematíes y hay presencia de proteínas también. Los leucocitos están aumentados, o bueno, hay presencia de leucocitos también, y se acompaña de disuria y coluria. Bien, en noviembre de ese mismo año, se le administra ceftriaxona en el Hospital de Emergencias de Alto Mayo. Va por persistencia de los malestares. También se le da prednisona e hidroxicloroquina. En los exámenes hay un incremento de creatinina, la urea también está muy elevada, el PCR digamos que está un poco incrementado, y la hemoglobina está disminuyendo. La velocidad de sedimentación globular también está aumentando, y en los exámenes de orina también hay permanece la presencia de glóbulos blancos y glóbulos rojos. Se le realiza una radiografía de tórax en el mismo mes, y hay presencia de fusión pleural y derrame pleural en ambos pulmones. Y de tratamiento se le da metilprednisolona, de 500 miligramos por decilitro, y pulsos de ciclofosfamida, de 500 miligramos endovenoso. Igual continúa con prednisona de 20 miligramos e hidroxicloroquina. Aquí se le realiza una ecografía renal el 2 de diciembre y la paciente va a presentar un incremento a nivel del parénquima renal del diámetro córtico medular. Lo normal debería ser entre 11 y 20 milímetros, pero aquí se presenta en el riñón izquierdo un diámetro de 23 milímetros y en el riñón derecho un diámetro de 27 milímetros, lo cual nos está indicando que el parénquima está creciendo, está aumentando de tamaño, posiblemente por una inflamación, nefritis. En diciembre del 2020, la paciente presenta edema en miembros inferiores, ortopnea, posiblemente por la efusión pleural, que podría estar aumentado, y orinas espumosas, ¿no? Lo cual nos indica que está eliminando proteínas por vía urinaria. Es llevada al Hospital Nacional Guillermo Almenara por presentar hipertensión, presenta una hipertensión de 150/70, y malestar también. Se queda en el servicio de reumatología, y, donde registran el edema, alopecia, úlceras orales. Y en los exámenes auxiliares hay presencia de linfocitopenia, también la velocidad de sedimentación globular está aumentada, la hemoglobina está disminuida, hay anemia, está en 9.3, hay plaquetopenia, PCR está aumentada, la proteína C reactiva está aumentada, la creatinina también está aumentada. Dentro del tratamiento que se le da, igual se administra prednisona, hidroxicloroquina, y suspenden se me fue el nombre, disculpen, LNF, leflunomida. Y se hospitaliza en el servicio de reumatología por una nefritis lúpica, para lo cual se le manda hacer una biopsia renal. Y es derivada también al servicio de cardiología, o se hace una consulta, y en cardiología recomiendan ya dar tratamiento con nifedipino, irbesartán y metildop cada 8 horas. Pasan unos días, estamos en diciembre, y la paciente refiere un buen volumen urinario, niega alopecia,
hay disminución de los murmullos vesiculares en la base de los pulmones. El edema también está presente, pero ya está disminuyendo. Y en los exámenes de laboratorio igual hay creatinina aumentada, proteína en 24 horas está aumentada, hay linfocitopenia y la hemoglobina está disminuida también. La plaqueta ya se está normalizando. Y el tratamiento se le administra ciclofosfamida de 850 miligramos y mesna de 850 miligramos. Y en enero del 2021, la paciente refiere disminución del volumen urinario, hay un aumento del volumen de los miembros inferiores, posiblemente por edema, y también del abdomen, hay disnea, fatiga, y hay un aumento de la presión arterial. Igual la creatinina, albúmina, el complemento 3 están alterados, también los leucocitos, la hemoglobina también, las plaquetas se mantienen y el volumen de sedimentación globular también está incrementado. Y el examen físico, la paciente presenta quemosis y, bueno, edema 3 de 3. Entonces se le diagnostica ya nefritis lúpica activa y es hospitalizada en el Hospital Guillermo Menara. Y en los exámenes de orina, igual, ahí están alterados los glóbulos rojos, hematíes, hay bacterias escasas, hay glucosa aumentada, la hemoglobina está disminuida, hay plaquetopenia y los leucocitos están disminuidos. Y bueno, actualmente la paciente refiere edema en miembros inferiores, orina espumosa, disnea moderados esfuerzos, caída de cabello y niega alteraciones de la visión. Y hay fenómeno de Raynaud. También presente epistasis y sangrado oral y genital. Con respecto a las funciones biológicas, solo he puesto las alteraciones, la sed y el peso están aumentadas, hay dificultad para dormir. Con respecto a las funciones vitales, bueno, presenta una presión arterial de 130 sobre 80, una frecuencia cardíaca de 68, una frecuencia respiratoria de 20, una temperatura de 36.5, un peso de 70, una talla de 163 centímetros. Y bueno, lo que podría estar un poquito alterado aquí es el índice de masa corporal, que está en sobrepeso, ¿no? De 26.3. Y bueno, con respecto al examen general, presenta en piel y faneras hay una sarca, tejido celular subcutáneo, hay una edema en miembros inferiores, hay un estado general su estado general nutricional y de hidratación es regular. Y con respecto al examen regional, presenta alopecia. Bueno, presenta alopecia en región orbitaria. En los ojos hay ardor, hay quemosis, hay presencia de cándida oral. El aspecto neurológico, la fuerza muscular se valora y la fuerza carpo-escafoidea está disminuida y también carpopiramidal. Los reflejos bicipital, rotuliano y aquiliano están también levemente disminuidos. Bueno, ese es el resumen, doctora. Ok, muchas gracias. Vamos a pasar ahora al desarrollo de su guía clínica. ¿Quién comienza? Buenas noches, doctora. Sí, buenas noches, Adriana. ¿Tú empiezas? Sí, yo inicio con las preguntas 1 y 2. Ok, gracias. Ya. Santana Romero. Primero,
Se fue. Un ratito, doctora, se acaba de ir. Sí se me escucha, ¿verdad? Sí, se escucha. Se escucha un sonido atrás también. Mm, Sí, Ya, se escucha. doctora. No, Está bien. no sé qué será ese sonido. Ya, la primera pregunta es acerca de identificar los problemas del caso. Yo los he puesto así. Primero, se ha observado problemas articulares y hay artralgias inflamatorias en el segundo y tercer articulación metacarpofalángicas de ambas manos y también en las rodillas. También se puede evidenciar a nivel de laboratorio con el factor reumatoideo positivo, ¿no? En este lado van a estar los resultados del laboratorio. Y el segundo punto que se observa es, en modo general, alteraciones de la orina. Y eso se evidencia con la coluria, la proteinuria, la hematuria, la disuria, y esta sería la coluria, ¿no? La forma espumosa de la orina que también se presenta actualmente. Y en el laboratorio se evidencian las alteraciones de la orina manifestándonos los leucocitos de 8 a 10 por campo incrementados, o sea, em, hematíes solo deberían ser hasta 5 como máximo y están hasta 18 a 20 por campo. La urea también y la creatinina están elevadas para la paciente femenina. Y también un problema que se identifica es que tiene el diagnóstico del lupus, pero es intolerante al metrotexato, ¿no? Y eso me parece que es importante para nosotros, que sabemos que tenemos que medicarle con metrotexato, ¿no? Pero es un nuevo riesgo que ahora vamos a evaluar, ¿no? Que sería bueno que podamos entender qué podemos hacer frente a este caso. Y los problemas actuales, el edema, la octornea, la disnea. También se observa que van a ir incrementándose cuando en el inicio puede que estos valores no estén manifestados o estén recién iniciando los niveles altos, van a ir aumentando a mayores niveles, ¿no? Eso se observa. Y acá, respecto a las alteraciones con la hematología, de septiembre del 2019 al mes de enero del 2020, se observó que la hemoglobina ha ido disminuyendo, como podemos observar, de un nivel normal a una anemia de grado 2, me parece. Los leucocitos también han ido disminuyendo, de lo que era normal, 4.900 a 1.600, ha ido disminuyendo bastante. Los linfocitos también siempre han estado alterados. Al inicio estaba elevado los linfocitos y al final termina con un gran descenso que tampoco es normal, ¿no? Porque lo normal sería de 20 a 35 y eso también está bastante interesante. En los riñones se observa un crecimiento de tamaño y acá lo que yo quería preguntarle es si cuando al momento de que nos dice, ¿no? Que él niega, ¿dónde está? Mm, Acá dice que niega la alteración de la visión, pero no sé si niega también a estos factores o si están presentes. No, todos esos los niega. Ah, ya. Generalmente se les pide que pregunten cosas que son muy características
en lupus o en una enfermedad difusa del tejido conectivo. Entonces se le pregunta, se coloca primero todo lo positivo y posteriormente todo lo que niega. Ah, Niega ya. alteración de la visión, niega fenómeno de reinado, niega epistasis, niega sangrado oral o genital. O sea, ese niega antecede todo ese grupo de preguntas, sí, de Muchas síntomas. gracias. Ok. Ah, ya. Entonces esto no se observa, ¿no? El fenómeno de Raynaud que podemos observar esto de aquí no se observaría en nuestra paciente. Ujú. ¿Y a qué órganos ha afectado hasta ahora este lupus? Bueno, ha afectado a, bueno, podríamos mencionar lo más visible al riñón, ¿no? Que es con las alteraciones que se han observado mayormente. Pero también yo he puesto que está afectando al corazón, ¿no? Por el hecho de presentar la hipertensión y también me parece por la ortopnea, pero no sé si la ortopnea es por la alteración de una insuficiencia cardíaca o por el mismo derrame pleural que se manifiesta, ¿no? Sí. Recuerden que el compromiso del lupus no es directamente, o sea, sí puede afectar todos los órganos porque de hecho es una enfermedad sistémica, pero dentro de sus compromisos más comunes están las serosas. Y recuerden que los órganos tienen serosas, ¿no? Por ejemplo, en los pulmones tenemos la pleura y a nivel del corazón el pericardio y a nivel del abdomen el peritoneo. Entonces, puede haber presencia de fusión a nivel de serosas que le esté produciendo esa ortopnea o esa disnea que presenta, ¿no? Con respecto a la hipertensión, bueno, podría estar asociado, pero también creo que hay algún problema de sobrecarga de volumen. Igual también si es que está presente se debe de plantear como un problema, ¿no? Está bien. Muy bien, continúe por favor. Gracias, doctora. También entonces sí está bastante manifiesto la alteración a nivel del pulmón por el derrame pleural y, Recuerden de las serosas, siempre de las serosas. ujú, y también se observó, yo he podido observar en el examen físico que sus ojos están alterados, ¿no? Porque presentan equimosis o quimosis que son debido a una inflamación a nivel de la conjuntiva y acá les traigo esta imagen. ¿Qué significa? ¿Era quemosis lo que describían? Sí, quimosis me parece, pero me ¿Qué parece que significa quemosis? inflamación de las conjuntivas, eso busqué. Inflamación de las conjuntivas es conjuntivitis. Ardor, doctor, ardor por un estímulo luminoso. Bueno, No es edema. A nivel- quemosis, ah, Quemosis es edema de conjuntiva. Ujú. Sí. ya, ya. Entonces los ojos también se Eso se ven. puede explicar porque probablemente la paciente tenga nasarca, ¿cierto? Sí Porque tiene refiere nasal. que tiene edema de miembros inferiores, derrame pleural pericárdico y quemosis. Sí, exacto. Porque anacerca es a nivel general el edema. La nasarca incluye serosa siempre. Ujú. Ya. Gracias. Algo. Ok. ¿Alguien más nota, aparte de la presentación de su compañera, puedes dejar tu pantalla? ¿Qué otro órgano o sistema está afectado? Bueno, músculo esquelético, doctora. El músculo esquelético. ¿Y por qué el músculo esquelético y qué tipo de compromiso sería? Un compromiso articular porque presenta un tipo de, bueno, presenta una artritis eh, en las manos por la presencia de sinovitis. Recuerden que nosotros manejamos dos términos, dolor en articulación e inflamación en articulación. El dolor no siempre implica que haya inflamación, pero la inflamación sí implica que haya dolor. ¿Cómo los diferenciamos? ¿Qué diferencia habría entre una artralgia y una artritis? Eh,
es el mecanicismo, ¿no? En la artralgia es cuando se mueve la articulación y se produce el dolor, ¿no? También en la artritis es cuando en lugar de que parezca el dolor con el movimiento, disminuye al movimiento. También Esos son los patrones de dolor, el patrón mecánico y el patrón inflamatorio. El patrón mecánico es cuando se da, el dolor aparece si es que hay actividad o hay movimiento. Y el patrón inflamatorio es aquel que se presenta en el reposo, cuando uno no hace ningún movimiento. Pero la pregunta ha sido, ¿qué diferencia hay entre artralgia y artritis? ¿O es lo mismo decir yo tengo artralgia o yo tengo artritis? ¿O el paciente tiene artralgias o el paciente tiene artritis? ¿Es lo mismo? no, la artralgia solo sería dolor, pues, y la artritis sería inflamación, dolor, rubor. Uh-huh. Inflamación sería todas las características que componen la inflamación. Aumento de volumen, aumento de temperatura, limitación funcional, incluye dolor. ¿Y esta paciente presenta artralgia o artritis? Artritis. Ajá, presenta artritis. ¿Y cómo es esa artritis? Es una artritis inflamatoria porque aparentemente lo colocan ahí, ¿no? Lo colocan de frente como artritis inflamatoria. Pero realmente lo que les quiere decir es que se presenta sobre todo el reposo. ¿Y cuántas articulaciones afecta? ¿Es monoarticular, oligoarticular o poliarticular? ¿Y por qué? ¿Y cuándo utilizamos cada una de esas definiciones? Es poliarticular. Ah, en ambas manos mencionó que era la afección. Recuerden que manos no es una articulación. Manos tiene varias articulaciones. Tiene articulaciones metacarpofalángicas, interfalángicas, proximales y distales. Tiene varias. Entonces, ¿cuántas articulaciones están afectadas? Creo que menciona segunda y tercera de ambas manos. Ahí ya van 4 nada más. Y bueno, creo que también le coloca muñecas, codos, rodillas, y ya van más de 4. Entonces, definitivamente es una presentación, es una poliartritis, si queremos decirlo en una sola palabra, o una poliartritis inflamatoria. Y al decir poliartritis inflamatoria, estamos diciendo que se están afectando más de 4 articulaciones y que el dolor sobre todo se presenta en las mañanas y que no solamente hay dolor a nivel de las articulaciones, sino también están inflamadas, que significa que tienen aumento de volumen, están rojas, calientes, aumento de temperatura. Ya, hasta ahí hemos visto compromiso de serosas, compromiso renal, compromiso articular que mencionó otro de sus compañeros. ¿Qué otro compromiso se nos está escapando? De la piel. Doctora, ¿se podría agregar dermatológico por la fotosensibilidad? La fotosensibilidad cuenta siempre y cuando sea vista por el médico, ¿no? O una reacción adversa a la luz. Si está escrito así, sí, contaría. ¿Qué otro más? ¿Órgano o sistema? Digestiva, doctora. ¿Por qué digestivo? Presenta aftas y también presenta cándida oral, candidiasis oral. Las aftas, ese compromiso no lo vamos a tomar como digestivo, sino lo vamos a tomar como de mucosas. Ok. Y la candidiasis esofágica no es una infección. O sea, siempre que hay un microorganismo aislado, es una infección. ¿Qué más? Su compañera dijo algo, ella misma lo presentó con sus análisis de laboratorio. ¿Qué otro órgano o sistema estaría alterado? El sistema hematológico. Por supuesto. ¿Y qué compromiso hay del sistema hematológico? ¿Qué series están afectadas? ¿Y qué nombre recibe esa alteración que tiene la paciente? Está alterado la hemoglobina, los leucocitos, las plaquetas. ¿Las plaquetas también? Sí, pero como se borró mi PPT, este es el anterior, ¿no? Pero también ¿Cuánto estaba. tenía de plaquetas? Al inicio está como que no le realizan ese examen. Al final
aparece la plaquetopenia. 12.9 me parece. ¿Cuál es el valor 129. normal de plaquetas? 150.000 a 400.000. A 450.000. Si las tres series están afectadas, o sea, si hay leucopenia, anemia y plaquetopenia, se llama pancitopenia. Si solo son dos series afectadas, bisitopenia. Así como lo presentas, aparentemente hay una bisitopenia, ¿verdad? Sí, Tanto pero leucocitos como, pero si fueran las tres series, sí sería una pancitopenia. Recuerden que el hematológico también está afectado. ¿Alguno más? el gastrointestinal estaba mencionando el compañero. ¿Por qué gastrointestinal? Puede ser por el hecho de que es intolerante al metrotexato, le haya causado el metrotexato alguna irritación. Podría ser. ¿Alguno más? El sistema Eh, inmunológico también, porque hay anticuerpos positivos, ¿verdad? sí, doctora, el hecho de que presenten náuseas y vómitos, ¿podríamos incluirlo en el sistema neurológico? No, Todavía no, no. no, porque la paciente tiene hiperuricemia y puede ser más bien secundario a la retención nitrogenada. Inclusive esa intolerancia gástrica puede ser secundario a la retención nitrogenada. Si es que no hay otra cosa que lo explique, podría ponerse como un órgano afectado, pero realmente el compromiso principal que tiene ella es un compromiso renal, ¿cierto? Sí. Tiene varios sistemas afectados, pero siempre va a haber uno que va a predominar y el más afectado es el renal, ¿no? Muy bien, continuamos. Creo que ya no hay otras. Ahí Sí, eso tenemos era unas. para lo que ya se mencionó, fusión pleural bilateral. Recuerden siempre excerosas. No quiere decir que el lupus no afecte el pulmón, sí lo puede afectar, pero no es tan frecuente como la afección de cerosas. Muy bien, muy bien. Continuamos con las otras preguntas. Si ya no hay nada más en estas dos. ¿Se puede ver? Sí. Ya. A mí me tocó la pregunta 3 y 4, ¿no? La 3 dice, sustente sus síndromes y luego su diagnóstico explicando su fisiopatología. Entonces, los síndromes que encontré en todo el caso, bueno, empiezo, ¿no? Son el síndrome articular por la poliartritis inflamatoria y la sinovitis, el síndrome renal porque la paciente presenta proteinuria, ¿no? Y se manifiesta con la orina espumosa. También, bueno, esto sí no sé si es correcto, pero bueno, lo quise poner en el síndrome hipertensivo. También síndrome oftalmológico, presentó la quemosis, pero también lo coloqué en el síndrome edematoso, ¿no? Porque es un edema, tipo de edema. Síndrome dermatológico, porque sí presenta fotosensibilidad y también alopecia. Vascular, por el fenómeno de Raynaud. También síndrome Ese hematológico. fenómeno de Raynaud al final era negación, ¿verdad? No estaba, ¿cierto? Sí. Síndrome hematológico, ¿no? Porque es propio, me parece, del lupus, las penias, ¿no? Lo menciono en teoría también, como leucopenia, plaquetopenia, anemia. También síndrome hematoso, por la presencia de edema en los miembros inferiores, la nasarca y la quemosis. Y también síndrome doloroso por las mialgias y artralgias. Entonces, mi diagnóstico, ¿no? El diagnóstico que es el lupus eritematoso sistémico. Voy a explicar la fisiopatología. Ya bueno, empiezo. Acá vemos una persona, ¿no? Sabemos que el lupus va a afectar a diferentes órganos y va a tener un componente genético, pero también uno ambiental. Entonces acá tenemos una persona
que va a tener ya genes como susceptibles para el lupus. Entonces, esta persona cuando se expone, por ejemplo, a un factor ambiental como la radiación, ¿no? A nivel de sus células va a ocurrir lo que es la apoptosis. Esta apoptosis sabemos que es la muerte celular. Y bueno, se van a crear lo que es los cuerpos apoptósicos, ¿no? Y lo del interior de la célula va a quedar. Entonces, nuestro sistema inmune, debido a esos genes ya susceptibles, va a captar estos cuerpos apoptósicos, como por ejemplo en el ADN, las histonas, proteínas, y los va a ver como si fueran unos antígenos, ¿no? Entonces no solamente ocurre esto, sino que también por esta susceptibilidad, esa degradación o eliminación o aclaramiento de esos cuerpos apoptósicos no se hace de manera adecuada. Entonces, eso también es una consecuencia de esta susceptibilidad. Ya, entonces, los anticuerpos, ¿no? Van a captar estos antígenos nucleares como antígenos, ¿no? Y bueno, se va a llamar los anticuerpos, ¿no? Nucleares. Y luego se van a unir. ¿Qué células captan los antígenos o los nucleosomas? Los anticuerpos, doctor. No. Los anticuerpos los producen los linfocitos B. Pero alguien tiene que capturar ese antígeno, digerirlo. Ah, la célula dendrítica, la presentadora. Uh-huh. Sí, la célula presentadora de antígenos. ¿Y a quién se los presenta? ¿Y cómo se los presenta? Al linfocito. Y ese ¿A qué linfocito linfocito? produce linfocito B. No. Linfocito T. ¿Y cómo se lo presenta? Puede ser mediante su complejo mayor de histocompatibilidad. Así es, complejo mayor de histocompatibilidad por parte de la célula dendrítica y por parte del linfocito. Hay un receptor de antígenos. El TOL cell receptor. Ajá. TCR. Y son las únicas estructuras que deben unirse, no son las únicas. Recuerden que deben de haber señales coestimuladoras, que las vimos en la primera clase de inmunología. ¿Y cómo hacen entonces para que lleguen a formarse estos anticuerpos? Esto parece que se hubiera salteado un paso, ¿no? Se hubiera salteado algunos pasos. ¿Cómo se forman estos anticuerpos? ¿Quién los forma? Los linfocitos B, doctora. Sí, los linfocitos B. Los linfocitos T les presentan a los linfocitos B y los linfocitos B recién forman los autoanticuerpos. Muy bien, continúa. Ya, bueno. Entonces, estos anticuerpos no se van a unir a los supuestos antígenos porque así de esa manera los capta y se forma el complejo antígeno-anticuerpo. Bueno, estos antígenos, complejo antígeno-anticuerpo, van a viajar a través de la sangre y se van a depositar en diferentes órganos y tejidos, como son los riñones, la piel, el corazón. Y lo que van a provocar acá es una reacción inflamatoria local a nivel de sus órganos y tejidos. Entonces, esa reacción inflamatoria local va a causar daño por esa activación del complemento, lo que va a originar una activación de una cascada enzimática, lo que provoca que las membranas celulares que tienen canales permitan que los fluidos y moléculas ingresen y salgan. Entonces eso va a causar muerte celular también, ¿no? Y bueno, eso es con respecto a la fisiopatología. Y la pregunta número 4 era: sustente clínicamente su diagnóstico y diagnósticos diferenciales. Entonces, de aquí me guié
de esa clasificación de 1997 y también la del 2019. ¿No? Por ejemplo, en la primera, de 1997, sabemos que la paciente tiene que cumplir con 4 criterios o más para poder ser diagnosticada con lupus, ¿no? Y bueno, por ejemplo, dentro de lo que es el caso clínico, encontramos que sí presentaba fotosensibilidad. A nivel de las mucosas, también presentó lo que son las úlceras orales, ¿no? A nivel de las serosas también, en los pulmones, también la artritis, ¿no? La poliartritis, a nivel renal también, y hematológico también, ¿no? Porque presenta anemia, leucopenia, y además que presenta esos anticuerpos antinucleares, ¿no? Entonces, en la primera clasificación, sí, la paciente se podría considerar con lupus. Y en la segunda, la del 2019, que tiene que presentar más de 10 puntos, pero primero tiene que presentar este ANA positivo, que la paciente sí lo tiene también, ¿no? Y vemos también que ha tenido a nivel de las articulaciones la sinovitis, a nivel cutáneo ha tenido alopecia, úlceras orales, a nivel de la serosa también. Recuerden que aquí en esta clasificación, en cada ítem no pueden sumar todos, suman uno de ellos nada más. Ah, ya, doctor. Y de preferencia el más alto, ¿ok? Y bueno, renales también, ¿Qué otros ¿no? criterios cumple? A nivel renal tiene ¿Qué otros criterios proteinuria, cumple? criterio ¿Qué puntaje te da hematológico. esta paciente? ¿Cómo? El diagnóstico es que tenga, los criterios diagnósticos son para que ingreses que el ANA sea 1/80 y además que tenga 10 puntos por lo menos, ¿no? ¿Cuánto de Sí. puntaje tiene esta paciente? A ver. Bueno, fiebre, niega fiebre, entonces no. A nivel de la artritis, sí ha presentado sinovitis con inflamación o derrame, entonces presentaría los 6 puntos aquí, porque sí ha tenido. A nivel cutáneo, ha presentado alopecia y úlceras orales, ¿no? Bueno, presenta ya 10 puntos, doctora. No, porque en cutáneo solamente se suma 1. O sea, no se va a sumar, no se toma alopecia y úlceras orales, solo se suma 1. El mayor menciona, ¿cierto? El mayor. Y no puedes decir, ya presenta 10 y se acabó, ¿no? Tienes que sacar el puntaje de todo. Ok. Bueno, entonces tenemos ya 6. Cutáneo. Mencionó, doctor, fotosensibilidad, pero no leí que haya especificado, ¿no? ¿Cuál es la presentación de lupus cutáneo subagudo? ¿Y cuál es la presentación clínica de lupus cutáneo agudo? No recuerdo, doctora. ¿Y sus compañeros? ¿Alguien? El lupus cutáneo subagudo se presenta como psoriasis, como placas hiperqueratóxicas decamativas. Y el lupus cutáneo agudo es el rash malar. Bueno, Ya, no hasta el menciona que momento vamos tiene 2 nada puntos más, sería ¿cierto? ahí. Ajá. Ya, ¿qué más? Ya 8, ¿no? Luego a nivel neurológico, no ha presentado ni delirio, ni psicosis, ni convulsiones, entonces no. En serosas, sí, por el derrame cerebral. Pericarditis aguda, no. Entonces irían 5. A nivel hematológico, sí ha presentado leucopenia, trombocitopenia, hemólisis autoinmune no menciona, entonces sería trombocitopenia, 4 más 4. Luego, a nivel renal,
sí presenta proteinuria. Biopsia renal de clase... Bueno, sí ha sido diagnosticada, ¿no?, con una nefritis lúpica, pero no recuerdo si menciona de qué clase. No sé si mis compañeros ahí lo tendrán. En renal, ¿qué compromiso tendría, chicos? Solo mencionaba, no mencionaba La clase, ¿no? la clasificación de la biopsia, no lo mencionaba, pero sí había proteinuria. No, pero Entonces, también había nefritis lúpica. lo que pasa es que tiene que decir, o sea, Claro, a un paciente lo biopsian, pero hay un informe anatomopatológico de esa biopsia. Y ese informe anatomopatológico no sale enseguida, generalmente demora, ¿no? Entonces, decir nefritis lúpica es muy general. Tienes que establecer qué tipo o qué clase es. Y esa clase se establece en el informe. Entonces, si no tiene informe, no pueden decir si es clase 3, 4, 2, 5. Entonces nos Por lo quedaríamos tanto, con solamente proteinuria. con proteinuria. Ya, Y entonces, hasta ahí, ¿cuántas manifestaciones clínicas en puntaje tiene? hasta ahí tiene 21 puntos. Y ahora con inmunológicos. Complemento no ha salido. Anticuerpos voy a abrir el caso, ¿sí? sí, me parece que sí hay complementemia. Hipocomplementemia. Ajá, hipocomplementemia. ¿Recuerdas en qué parte está estallido? No, doctora, yo no lo he ubicado. Tampoco, pero no recuerdo haberlo leído. Tiene C355. Ah, ya. Este, ¿no? Y creo que los valores normales es de 15 a 45. En C3, en C3 lo normal es de 90 a 130. Y en C4 de 10 a 40. Ah, sí, C4, perdón. Entonces tiene consumo de 3, C3. Y de C4, miren, el pedacito que les toca, ese tienen que desglosarlo todo lo que puedan, ¿no? Manifestaciones, criterios diagnósticos tienen que revisarlo con detalle, con la historia clínica. Y casi todas nuestras enfermedades tienen criterios de clasificación, así que tienen que verlo con detalle. Ya, entonces por ahí tendría C3, entonces sí hay consumo. Acá le ponen que si es en el complemento, si C3 y C4 están bajos, tiene un puntaje. Y si C3 o C4 están bajos, tiene otro puntaje. Pero C4 no está, doctora. Entonces solo sería O, ¿no? De 3 puntos. Si no está, sería O. Mm, eh, Anticuerpos anticardiolipina. No lo he encontrado acá en este caso.
¿Y los otros anticuerpos? No, doctora. O sea, hay ANA, anti-CSP. Ya, solamente hay ANA, entonces el resto no hay. Si no hay, no se marca. Y así, cuando presente su trabajo, tiene que estar los criterios y qué puntaje llegan a obtener. ¿Ok? Doctora, y también a esos 21 puntos se le sumaría esos 4 puntos del C3. Si es que es C3 y C4 serían 4 puntos, pero si es C3 o C4 serían solo 3 puntos. Y sí se le suma todo. Pero por cada ítem, recuerden que es uno nada más, y el más alto. Y fíjense ustedes que el anti-Smith te da un puntaje de 6 puntos, que es bastante, porque el anti-Smith es el anticuerpo más específico para el lupus. Y en el caso del anti-DNA de doble cadena o DS, sobre todo se presenta o se usa para evaluar actividad de lupus. Entonces, supongamos que ustedes tengan un paciente diagnosticado con lupus y se está siguiendo en el tiempo. Todas las veces no le van a hacer prueba de ANA, porque no cambia. O sea, el ANA siempre va a ser positivo, pero lo que sí les va a dar criterio de actividad es el consumo de complemento y la presencia de elevación de anti-DNA DS o de doble cadena. ¿Y qué saben acerca de los anticuerpos antifosfolípidos? Creo que tienen un seminario de síndrome antifosfolípido más adelante. Bueno, continuamos. Los anticuerpos antifosfolípidos se relacionan con el síndrome antifosfolípido, y el síndrome antifosfolípido tiene dos tipos de manifestaciones: manifestaciones clínicas y manifestaciones inmunológicas. En las manifestaciones clínicas se caracterizan porque da trombosis. ¿Trombosis de qué tipo? Puede ser arterial, venosa. Y la otra manifestación clínica es la presencia de abortos en el caso de mujeres, ¿no? Generalmente abortos en el primer trimestre, sin una causa conocida. Y por la parte inmunológica están presentes los anticuerpos antifosfolípidos, que son el beta-2-glicoproteína, anticoagulipina y anticoagulante lúpico. Eso lo vamos a ver en un seminario. El síndrome antifosfolípido puede ser primario o secundario. Primario cuando no se relaciona con ninguna enfermedad autoinmune, y secundario cuando se relaciona más bien con enfermedades autoinmunes como el lupus, ¿no? Muy bien. Ese es un paréntesis porque no vamos a hablar hoy de síndrome antifosfolípido. Entonces, hasta ahí estarían 4 de sus preguntas. Nos faltan las 2 siguientes. ¿Quién continúa? ¿Sí se me escucha? Sí, con algún ruido atrás, que no sé por qué es, pero sí se escucha. Sí, se escucha bien. Ahora sí, se escucha mejor. Ya bueno, a mí me tocó la pregunta 5 y 6, donde mencionan, bueno, sustentar el plan de trabajo, ¿no? Bueno, he tratado de hacerlo de esta manera. Primero, evaluar al paciente clínicamente, tratar de identificar los signos y síntomas que puede estar presentando, como por ejemplo, si hablamos de un lupus eritematoso sistémico, el paciente puede presentar artritis no erosiva, el rash malar, de repente rash cutáneo por la fotosensibilidad, úlceras orales, como aftas. Con respecto al el aspecto neurológico, puede haber presencia de psicosis o convulsiones también. Si nos estamos orientando frente a lupus eritematoso sistémico, entonces tendríamos que pedir o ayudarnos también con pruebas complementarias, tanto de laboratorio como imagenológicas. Pruebas como por ejemplo hematológicas para valorar, o el hemograma completo, lo que siempre se tiene que pedir para ver cómo está la línea roja, la línea blanca, justamente para poder descartar anemia
leucocitopenia o linfocitopenia, o también plaquetopenia. Realizar pruebas hematológicas de rutina, bueno, ya mencioné, bioquímica de sangre para poder evaluar la urea, creatinina, también transaminasas, fosfatasas, y en el examen de orina también realizar esas pruebas bioquímicas. Valorar también el PCR, la velocidad de sedimentación globular, lo que nos indicaría un proceso inflamatorio, y realizar estudios imagenológicos de las áreas afectadas para poder descartar radiológicamente o comparar radiológicamente una artritis reumatoide de una artritis erosiva, justamente por las erosiones que no se van a producir en el lupus, y sí se podrían producir en la artritis reumatoide. Si se sospecha de lupus, podríamos utilizar o realizar pruebas de laboratorio especiales, pruebas imagenológicas como radiografía de tórax también, para valorar, por ejemplo, pleuritis o pericarditis, pero sobre todo derrame pleural, y una ecografía renal, en este caso de la paciente que hemos visto, para valorar cómo está el parénquima renal. También podemos pedir pruebas funcionales, justamente de función renal, para ver en qué grado está dañado este riñón, evaluando la depuración de creatinina sérica, creatinina en orina, o el BUN también. Y bueno, realizar estudios anatomopatológicos como la biopsia renal para poder descartar una nefritis lúpica y ver su grado también, en qué grado podría estar valorado. También se pueden realizar pruebas de laboratorio especiales, justamente para valorar las alteraciones inmunológicas, y dentro de estas podríamos pedir para el anti-DNA, anti-SNP, anticuerpos antifosfolipídicos, bueno, ANA, ¿no?, con fluorescencia indirecta. Con respecto a... Creo que ahí faltó complemento también, ¿ah? Sí. Sí, doctora. Recuerden que el anti-DNA tiene que ser el de doble cadena, anti-DNA DS, ese que se marca para actividad. Bueno, con respecto a los criterios que llevan a elegir el método de ayuda diagnóstica, de repente, repitiendo un poquito lo que ya habló mi compañera, en este caso yo me he guiado de los criterios EULAR, ARC, del lupus sistémico del año 2019, porque es el más actual. En una rotación anterior de nefrología, en SEMIO, nos explicaron nos comentaron que ya se utilizaba esta clasificación, o que era la última que había salido y que sería bueno familiarizarnos con ella. Entonces, para poder clasificar, o mejor dicho, ¿cuál sería el criterio de entrada de un paciente para poder evaluarlo, valorar si presenta lupus? Bueno, tendría que presentar primero un ANA mayor o igual de 1 en 80, o alguna otra prueba equivalente a esta, que sea un criterio de entrada. Ahora, si el ANA es negativo, entonces no se clasifica como lupus. Sin embargo, la ausencia de ANA no va a excluir el diagnóstico de lupus. Puede ser también, pero para el criterio EULAR no se toma en cuenta si es un ANA negativo. Entonces, se deberían valorar los criterios adicionales, lo cual nos menciona que basta que tenga un solo criterio para que sea considerado, y debe tener más de 10 puntos, mayor o igual de 10 puntos, y bueno, en cada dominio se debe considerar siempre al mayor de los valores que se esté presentando en ese momento, porque se puede presentar simultáneamente varias alteraciones, y de ellos se debe tomar al mayor.
Y dentro de los criterios clínicos vamos a tener a los constitucionales. Aquí está la fiebre, y en el caso de la paciente no presenta fiebre, niega fiebre. Vamos a tener alteraciones hematológicas, y sí presenta leucopenia, trombocitopenia. Hasta ahí ya vamos 7. Anemia hemolítica, bueno, presenta anemia, no describían si era hemolítica, pero considerémosla que sí. Con respecto a las alteraciones neurológicas o neuropsiquiátricas, vamos a tener al delirio, a la psicosis, a las convulsiones, que en este caso no presentaba la paciente. Y en las mucocutáneas vamos a ver la alopecia, que sí presentaba. Vamos a ver a las úlceras orales, al lupus discoide o subagudo, al lupus cutáneo agudo, a las serosas. Dentro de esta vamos a tener al derrame pleural o derrame pericárdico también, y a la pericarditis aguda. En musculoesqueléticos vamos a ver a la artritis o a las artralgias, y dentro de los renales vamos a ver a la proteinuria mayor de 0,5 gramos en 24 horas. Y si se hace la biopsia, esta puede estar en clase un tipo 2 o tipo 5, o una clase tipo 3 o 4, y de acuerdo a ello va a tener una clasificación, una valoración numérica también. Dentro de los criterios inmunológicos, vamos a ver los anticuerpos anticardiolipina o los anticuerpos anti-BGP1 o a los anticoagulantes lúpicos. Puede haber hipocomplementemia también, con disminución de C3 o C4, o también juntos ambos. Y los anticuerpos específicos de lupus eritematoso sistémico, como el anti-DNA y el anti-SNP. Bueno, esos con respecto a los criterios clínicos que se identificaron en este caso. Ok, creo que aquí faltó marcar en serosas, ¿cierto? Dentro del Sí. clínico sería serosas. Bueno, también faltó marcar algo de hematológicos, aunque él habla más de los criterios clínicos, la pregunta. Muy bien, gracias. Recuerden que es uno solo de cada ítem, o sea, no son varios, no son sumativos, sino es el puntaje mayor de cada ítem. Y tienen que hacer de todo lo que presente el paciente y al final sacar un puntaje para su informe o tarea que vayan a presentar. Gracias. Y hasta ahorita vamos 6, falta la 7ª y la 8ª. Miren, fíjense en este caso qué interesante es que una paciente debute inicialmente con poliartritis y tenga un factor reumatoide positivo y le encajen de frente como una artritis reumatoide. Eso sucede, eso es real, ¿no? Los pacientes no es que inmediatamente comienzan a presentar todos los síntomas sistémicos, generalmente comienzan con alguna alteración y en el tiempo van apareciendo otras manifestaciones, ¿no? Y ese tiempo no siempre es el mismo para todos los pacientes. En esta paciente más o menos se presentan las otras manifestaciones hasta 3 meses después de que comenzó con una poliartritis. En otros sí es mucho más tórpido y pueden aparecer todos los síntomas muy rápido. Pero hay pacientes que inclusive pasan años diagnosticados como artritis y al final, como van apareciendo otras manifestaciones, ya dan sospecha de que sea otro tipo de enfermedad. Por eso no es bueno solamente guiarse de los análisis, es importante que vean al paciente como un todo y de forma integral, y es importante que cuando lo reciban no solamente pregunten por el momento en que lo tienen enfrente, sino desde cuándo empezó a sentirse mal, ya sea hace 1 mes, 2 meses, 3 meses o hasta 1 año atrás o más, porque los síntomas en el lupus son aditivos, ¿no? No necesariamente se presentan en un solo momento y bruscamente. Bueno, continuamos entonces con las otras preguntas.
¿Quién presenta? Le toca a Pérez, me parece. ¿No está? Sí, está conectado. Doctora, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Ya estaba compartiendo en diapositiva. Ok, esperamos. Ya las estoy compartiendo, doctora, las diapositivas. ¿Se ven? Sí, ok. Sí, ahora sí. Ya, listo, doctora. A mí me tocaba la pregunta 7 y 8. Ok, la pregunta 7 era justifique mediante su criterio clínico, fisiopatológico y el uso racional de sus medicamentos terapéuticos según el caso clínico, ¿no? Como se estuvo diciendo a los compañeros y como se vio en el caso clínico, cuando hablamos, ¿no, del paciente, hablamos de complicaciones, bueno, se habla de un posible diagnóstico de lupus, pero también hablamos de problemas en el paciente, hematológicos, vasculares, mucocutáneas, edemas y hasta un problema renal, ¿no? Por la orina espumosa que tenía el paciente, ¿no? Entonces, nos tratando de juntar todos estos problemas que tiene el paciente, lo que encontramos en el caso clínico, lo, los medicamentos que yo usaría, los pondría aquí para este caso clínico y para esta paciente, ¿no? Uno de ellos sería la hidroxicloroquina, que es un antipalúdico. Lo que podemos decir de este medicamento que en sí inicialmente está destinado, ¿no? para el tratamiento de manifestaciones menores de las enfermedades. Este medicamento se ha probado, eh, hasta cuando comenzó el COVID, también se empezó a probar, pero en sí este medicamento tiene que ver con el tratamiento de manifestaciones de enfermedades, sean generales, articulares y cutáneo-mucosas, ¿no? Actualmente existe suficiente evidencia para aconsejar y mantener el tratamiento con estos fármacos en sí en todos los pacientes diagnosticados con lupus eritematoso sistemático. Por ende, cuando hablamos de esta patología, sí o sí se relaciona y se usa este medicamento, ¿no? Dado que proviene en brotes, posee un efecto antitrombótico, que eso es muy importante para estos tipos de pacientes que tienen lupus, y en sí va a mejorar el perfil metabólico y tiene un efecto positivo sobre la mortalidad. Entonces, con este efecto antitrombótico, con un mejor perfil metabólico y un efecto positivo sobre la mortalidad, por ende es un medicamento que se usa mucho en el lupus eritematoso sistemático. Se prefiere la hidroxicloroquina a la cloroquina por su mejor tasa de efectos adversos, ¿no? Su tasa de efectos a veces va a ser menor a la de la cloroquina y en sí especialmente a nivel ocular, ¿no? Maculopatía que requiere revisiones oftálmicas periódicas. Entonces ahí podemos ver que este medicamento se usa ya con el lupus eritematoso sistemático y tiene muy buenos ítems para poder utilizarlo. También lo que se usa bastante son los corticoides, y yo también los he puesto. No olvidarnos que los corticoides, acá lo pongo del primer punto, su uso debe de restringirse si es posible. ¿Por qué? Porque los corticoides sí se pueden usar, pero tampoco es que se pueden usar con mucho tiempo o pasado las muchas semanas, porque también trae problemas para el paciente. Pero se usa mucho cuando hablamos por ejemplo, de pacientes que cuando queremos muchas veces calmar el dolor que tiene el paciente, se usan estos corticoides, ¿no? Entonces, si es posible, se debe restringir a periodo de brote y después, lógico, tenemos que reducir la dosis de forma paulatina. Eso es lo que siempre se tiene que hacer con los corticoides, ¿no? Reducir la dosis de forma paulatina.
a bajas dosis, o sea, menos de 20 miligramos al para el manejo de situaciones leves, sin riesgo vital. O sea, para situaciones leves, no olvidarnos que los corticoides son menos de 20 miligramos al día, pero que no se controlan con tratamientos menos agresivos, por ejemplo, antipalódicos AINES, como son la artritis y la serosistis. Mira, no olvidarnos que cuando hablamos muchas veces de artritis también se usan los corticoides. Las dosis altas se reservan para efectos del sistema nervioso central, glomerulonefritis proliferativa, neumonitis, anemia hemolítica autoinmune y la trombocitopenia grave. Por ende, los corticoides y en este caso, ¿cómo utilizarías los corticoides en esta paciente? Yo estuve leyendo, doctora, si no me equivoco, no puede pasar de los 21 días, pero... En este caso, ¿cómo abordarías esta paciente con respecto al uso de corticoides? ¿Qué compromiso tiene? ¿Tiene un compromiso leve, moderado, severo? Yo creo, doctora, como está la paciente, yo creo que el corticoides sí, o sea, el problema que sí tendría, sí sería, no decirlo grave, ¿no? Sino que el compromiso sí sería alto, pero lo que yo haría con la paciente sería darle la dosis y de ahí paulativamente cómo va respondiendo la paciente y reduciendo la dosis. Y yo creo que tampoco tendría que ser tantas semanas, porque ya le haría también un daño al paciente, sabiendo que la paciente ya tiene un problema renal, porque ya tiene, si no me equivoco, espuma en la orina, entonces ya tiene un problema renal y también, si no me equivoco, se está sospechando, ¿no?, de lupus. Yo creo que lo que haría con la paciente sería darle la dosis y de ahí ir reduciendo. ¿Qué dosis le daría? ¿Qué dosis? Si no me equivoco, doctora, son menos de 20 miligramos al día si es de un manejo leve. La paciente no es de un manejo leve por todas las circunstancias que tiene. Entonces, si no me equivoco, la dosis debería de ser mucho más alta. Pero no sabría, ¿cómo le explico? No sabría cuál sería la dosis exacta. Eso sí, creo que me faltó. Miren, es importante que para estas preguntas últimas, respecto a criterios clínicos, fisiopatológicos o terapéuticas, revisen las guías clínicas, ¿ya? Hay una guía clínica de lupus que nosotros tenemos en eSalud. No es la única, todos los países tienen sus guías clínicas. Hay guías clínicas del Colegio Americano, Europeo, etc. Cuando hay actividad severa de lupus, y actividad severa se refiere a afección de dos tipos, renal y del sistema nervioso central, básicamente, porque también es una afección severa, la anemia hemolítica o la trombocitopenia severa, lo que se usan son pulsos de corticoides. ¿Y de qué corticoides? Específicamente de la metilprednisolona. ¿Y por qué se dan pulsos de metilprednisolona? Porque la idea es darle al paciente, es tratar de inhibir o disminuir la inflamación en un corto tiempo. Si le damos solamente una tabletita de 50 miligramos de prednisona, no vamos a detener la inflamación en los casos severos. En cambio, los pulsos de metilprednisolona sí van a inhibir el ingreso de calcio y sodio a través de la membrana celular, y de esa manera van a inhibir también la activación de los linfocitos y van a tener un efecto inmunosupresor. Ahora, se han hecho una serie de estudios sobre qué dosis es la ideal. Anteriormente se usaba mucho 1 gramo de metilprednisolona por 3 días, solamente 3 días, y luego se bajaba la dosis de acuerdo al riesgo del paciente. Podría recibir 1 miligramo de prednisona por kilo por día o 0,5 miligramos de prednisona por kilo por día. Supongamos que es un paciente de 60 kilos, puede recibir hasta 60 miligramos o 30 miligramos, pero inicialmente siempre se inicia con pulsos cuando la enfermedad está activa, porque con las pastillas no se va a lograr el efecto beneficioso del corticoide. Y la dosis indicada va de 10 a 15 miligramos por kilo por día de metilprednisolona. Eso tienen que comenzar a leerlo y aprenderlo, porque son un montón de medicamentos, y si no comienzan ahora, el próximo año que lleven terapéutica va a ser más difícil. Es complicado, pero tienen que comenzar a trabajar su memoria, y solo lo van a lograr revisando, ¿no? Ahora,
Más adelante vamos a ver los efectos adversos de los corticoides, pero en este caso sí se utilizan corticoides a dosis altas, inicialmente con pulsos de metilprednisolona. Ya las guías clínicas no apoyan que se utilice 1 gramo de metilprednisolona porque se ha encontrado que tanto 500 miligramos como 1 gramo o 1000 miligramos, que es lo mismo, tienen los mismos efectos beneficiosos y a más dosis hay más evento adverso o mayor posibilidad de inmunosupresión y por ende infección. Entonces lo que se suele usar, según las últimas guías, son solo 500 miligramos de prednisona por 3 días y posteriormente bajar lo más rápido posible la dosis del corticoide, que puede ser, no sé, medio miligramo por kilo, que sería más o menos en un paciente de 60 kilos, 30 miligramos. Aún en casos graves se sigue usando 1 miligramo por kilo día, se llegan hasta dosis de 50 miligramos, pero tal como lo dice su compañero, la idea es bajarlo de forma progresiva y rápidamente. No se puede bajar bruscamente. Si ustedes suspenden bruscamente el corticoide, le producen insuficiencia suprarrenal a su paciente y se siente peor, ¿no? La disminución debe ser lenta y progresiva. Lo que se recomienda es ir bajando 5 miligramos cada 15 días. Por ejemplo, si está en 30, en 15 días va a estar en 25, en 15 días va a estar en 20 y así. Y por debajo de 20 ya no se baja tan rápido, sino se baja 2.5 miligramos cada 15 días. Y tienen que saber los eventos adversos de todos sus medicamentos. La próxima persona que presente tiene que presentar estas preguntas en dosis, cuánto le van a dar al paciente y el mecanismo de acción también de sus fármacos. ¿Ya? Muy bien, continuamos. Bueno, doctora, los otros 2 medicamentos que también puse fueron los inmunosupresores. Sí se emplean con pacientes con afección grave. Bueno, muchas veces que no van a responder al tratamiento con corticoides a dosis altas. No estamos hablando de pacientes que necesitan dosis altas, que están muy graves, o como fármacos ahorradores de corticoides, ¿no? En pacientes con, por ejemplo, en nefritis lúpica, ¿no? En clase 3 y 4 se recomienda la ciclofosfamida, ¿no? Impulsos, eso sí, se usa en estos tipos de pacientes que pueden ser, que tienen que ver con los pulsos, que pueden ser mensuales o quincenales, especialmente en aquellos casos con un deterioro grave en la función renal, porque muchos de los pacientes que tienen una nefritis lúpica ya tienen un deterioro grave. ¿Y por qué tiene que ser mensuales o quincenales? Porque también si abusamos de estos pulsos, se puede ya terminar de poner más grave al paciente, ¿no? Porque ya tiene un deterioro de la función renal, ¿no? Que es menor de 3 miligramos por decilitro. O bien micofenolato, ¿no? De mofetilo. Otros inmunosupresores también que pueden usarse en el lupus son la cicloporina, la azatioprina y la tracolimos, ¿no? Pero de los que se usa son la ciclofosfamida, ¿no? Que son uno de los inmunosupresores cuando hablamos de corticoides en dosis altas con pacientes con lupus, ¿no? Y bueno, vasodilatadores también que reduce la frecuencia y la gravedad de los ataques isquémicos, como la nifedipino, ¿no? De 30 a 180 miligramos por día, ¿no? Cada 8 horas, o la amlodipino, que es de 5 a 20 miligramos por día. Y me Ya, en pregunta, esta, un poquito anterior, en esta parte de, en la anterior, en esta parte de inmunosupresores, recuerden que el corticoide no hace el efecto bueno, no hace un efecto inmunosupresor sostenido. Por eso tenemos que darle lo que nosotros llamamos ahorradores de corticoides, que vienen a ser los inmunosupresores. La ventaja que tienen los corticoides es que actúan rápido, pero los inmunosupresores actúan lentamente, ¿no? Más o menos en el segundo, tercer mes ya podemos ver alguna respuesta con respecto al uso de los inmunosupresores. Si bien es cierto, como lo dice su compañero, el que más se usa es la ciclofosfamida. Actualmente la ciclofosfamida se usa sobre todo para el compromiso neurológico y también para el compromiso renal, pero se ha visto que el efecto del micofenolato mofetilo es similar al de la ciclofosfamida, a tal punto de que actualmente se usa tanto micofenolato como ciclofosfamida. Y podría decir que ya se está usando más micofenolato que ciclofosfamida por los buenos eventos que tienen. Y realmente el mecanismo de acción de ellos
va a ser siempre inmunosupresión, porque esta enfermedad, recuerden que son enfermedades autoinmunes. Entonces, al ser enfermedades autoinmunes, el problema es que el sistema inmune está muy activo, pero está muy activo atacando las propias células. Por eso lo que tenemos que hacer es más bien inhibir un poco la respuesta de este sistema inmune. Sin embargo, al inhibir esta respuesta, también nuestro paciente se hace más susceptible, ¿no? Y ese es un problema porque puede producirse infecciones, y es muy frecuente las infecciones en pacientes con este tipo de enfermedad. Y no es que la ciclofosfamida le vaya a empeorar la función renal, sino que si es que actuamos tarde, muchas veces ya está dañado el riñón, entonces no hay mucho que hacer. Y generalmente en pacientes con enfermedad renal se suelen subdividir los pulsos y no dar la dosis completa, sino más bien se fraccionan las dosis para el metabolismo renal y se dan por eso quincenales, ¿no? Es por eso. Recuerden que tienen que poner mecanismos de acción que no están poniendo y la dosis que le deben dar al paciente. Y con respecto al nifedipino, sobre todo se usa, tal como lo dice, el efecto del nifedipino es vasodilatador y se usa sobre todo en fenómeno de Raynaud, que esta paciente no tiene por ahora. Bueno, continuamos. Y la pregunta 8 es: justifique el uso racional, ¿no?, de medicamentos mediante su criterio farmacológico, microbiológico, de acuerdo al caso y al paciente, ¿no? Puse la prednisona. Este va a interaccionar como receptor citoplasmático intracelular específico, ¿no?, formando el complejo receptor glucocorticoide. Este penetra en el núcleo, ¿no?, donde interactúa con secuencias específicas del ADN que estimulan o reprimen la transcripción genética del ARN mensajero, no específicos, que codifican la síntesis de determinadas proteínas en los órganos diana, ¿no?, que en última instancia son los auténticos responsables de la acción del corticoide, ¿no? También puse la ciclofosfamida, que ya había hablado. Es una prodroga que debe ser metabolizada en el hígado de forma activada, la cual tiene que ver porque se une al ADN y actúa retardando o deteniendo el crecimiento de las células cancerosas en el cuerpo. También la hidroxicloroquina, también que lo había hablado, que es terapia de mantenimiento. Motivo de esta revisión usualmente se basa en una combinación de drogas inmunosupresoras y glucocorticoides a dosis bajas, ¿no? Se recomienda iniciar una vez que exista una remisión clínica, ¿no?, generalmente de 3 a 6 meses después de iniciar el tratamiento de inducción, de acuerdo a la escala de actividad validadas para muchas veces que tiene que ver con la vasculitis o niveles de uncas circulantes, ¿no? Y bueno, sí había hablado, o también yo lo había puesto sobre los vasodilatadores, fármacos que actúan relajando de forma directa el músculo liso arteriolar, reduciendo la resistencia periférica y presión arterial, ¿no? Pueden provocar fenómenos de pseudo tolerancia por hiperactividad simpática, ¿no?, y del sistema renina-angiotensina secundarias con un descenso de resistencia periférica. Muchas veces estos pacientes con lupus, si siguen graves, muchas veces llegan en algún momento a usar vasodilatadores, ¿no? Y eso sería todo, doctora. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Otra cosa que tengo que decirles es que el medicamento inmunosupresor que ustedes vayan a elegir depende del órgano afectado en el paciente lúpico, ¿no? Por ejemplo, en compromiso renal, sistema nervioso central, estamos diciendo que en sistema nervioso central siempre es ciclofosfamida, no hay otro. En el caso de que haya compromiso renal, sí está entre ciclofosfamida y micofenolato. En el caso que haya un lupus con solo compromiso articular y o cutáneo, se puede utilizar hidroxicloroquina, metrotexate. En el caso de que sea de serosas o solamente hematológico, se puede usar azatioprina, que son inmunosupresores, pero no tan severos como la ciclofosfamida o como el micofenolato, ¿no? El tratamiento depende del cuadro que esté afectando la enfermedad al paciente. Pero como en este caso el cuadro más grave es el riñón, el medicamento que se va a usar también va a ser un medicamento, un inmunosupresor más severo, más fuerte, como la ciclofosfamida.
Ujú. Bueno, continuamos. Ya nos quedan 2 preguntas nada más, ¿cierto? Miguel, ¿podrías dejar de compartir? Sí, sí, claro, disculpa. Ya está. Acabo de compartir. ¿Se logra observar? Sí. Ok. Entonces vamos a hablar de tratamiento, ya se habló un poco, así que vamos a hacerlo más rápido. Bien, la segunda pregunta habla sobre justifica el uso racional de medicamentos mediante su criterio farmacológico, microbiológico y de acuerdo al caso del paciente. Entonces, primero vamos a estadificar al paciente. El paciente tiene un compromiso severo, hasta se puede decir refractario, porque ya ha sido tratado de diversas maneras. Entonces, lo que he podido investigar, recuerdo a la guía de salud del 2011, del lupus. Entonces, hay varios medicamentos, ¿no? Y nos da algunas dosis, pero no todas. Entonces, lo primero que había puesto es el corticoide, estaba entre lo que es metilprednisolona y la prednisona. Entonces, aquí la guía nos pone que si es un compromiso severo, debemos poner 1 miligramo por kilogramo por día. Pero como dijo la doctora, cuando ya primero se hace pulsos, ¿no? De este corticoide y después se mantiene mediante esa dosis que dice la guía. Después nos menciona que podemos escoger entre lo que es el micofenolato o el ciclofosfamida. No sabía muy bien cuál de ellos elegir, así que lo puse los dos. Y también puse el mecanismo, que el micofenolato va a inhibir la síntesis de las purinas de los linfocitos, lo cual recordemos que las purinas son necesarias para la formación de ADN. Entonces, si no hay formación de ADN, entonces propiamente el linfocito no va a poder cumplir su trabajo, ¿no? Y así se alivian los síntomas del paciente con lupus. Entonces, más o menos la dosis que he puesto es de 600 miligramos, pero esto es por superficie corporal, ¿no? Y más o menos se le da 2 veces al día o máximo 2 gramos, ¿no? Similar a la ciclofosfamida, el cual también va a ser una inhibición de síntesis proteica, pero esto es de forma más directa sobre las hebras del ADN. Entonces aquí también se va a dar lo que es endovenoso en pulsos, ¿no? Para compromisos graves, que es el paciente, ¿no? Finalmente de 500 miligramos por superficie corporal o 1 gramo, ¿no? Y después la hidroxicloroquina, que generalmente se le da a todos los pacientes, independientemente del grado, ¿ya? Este es un mecanismo de acción que va a inhibir la quimiotaxis de eosinófilos, ¿ya? Recordemos que la quimiotaxis es la migración, no es la atracción de estos, ya sean eosinófilos, neutrófilos, ¿no? Y por ello va a disminuir estas reacciones de antígeno anticuerpo, ¿no? También depende del complemento. Y más o menos la dosis es de 400 a 600 miligramos por día y un mantenimiento de 200 a 400 miligramos por día. Entonces eso es de acuerdo a los que nos proporciona la guía de salud. Y este es otro en el cual lo he encontrado de una guía europea. Entonces, más o menos se pone así un poco más sencillo. En lo que es la hidroxicloroquina, lo recomiendan dar de acuerdo a si el paciente es leve, moderado o grave. Entonces, independientemente de esto, se le da hidroxicloroquina. Y además que todo también está asociado a que tiene un buen, es decir, funciona bien con pacientes que tienen compromiso articular, ¿ya? Y como el paciente está aquí, más o menos en grave, entonces vamos a ver qué fármacos le podemos dar. Entonces, de aquí vemos que ese es micofenolato, que está dentro de este rango, y la ciclofosfamida, ¿no? Más adelante se le puede dar otros tipos de fármacos, pero estos dos de aquí son los más recomendados. Y los corticosteroides, ¿no? Que ya se mencionó, que es la prednisona o la metilprednisolona. Y aprovechando este gráfico, rituximab se da también en casos refractarios, el anterior. Ajá, rituximab también se da en casos refractarios. El rituximab es un medicamento biológico, es un anti-CD20, inhibe básicamente la población de linfocitos B. Entonces, se le da en pacientes refractarios o en aquellos que no puedan usar ciclofosfamida o que tengan algún evento adverso a la ciclofosfamida o al micofenolato. Por ejemplo, si tienen un paciente con una polineuropatía sensitivo-motora y determinan que es por el lupus, siempre en neurológico se va a utilizar ciclofosfamida. Pero supongamos que el paciente va en un segundo o tercer curso de ciclofosfamida
y dentro de sus exámenes de laboratorio de control presenta una leucopenia marcada por debajo de 1000, entonces la ciclofosfamida se contraindica. Tienen que saber los eventos adversos de los medicamentos también. El evento adverso de la ciclofosfamida es básicamente leucopenia. Hay un montón de eventos adversos, pero lo que nos lleva a detener el tratamiento es la presencia de leucopenia o presencia de hematuria. Entonces, si es que esas situaciones suceden, se está contraindicado la ciclofosfamida y el medicamento de opción que se usa al momento es el rituximab. Y fíjense ustedes acá que su compañero pone los compromisos leves, como hemos dicho, articular, cutáneo. Se puede usar metotrexate, tal y como se usa en la artritis. Se puede usar leflunomida también. Cuando hablamos de compromisos moderados tipo leucopenia, que no sea tan severa, o anemia, que no sea o compromiso de serosa, se puede usar azatioprina. Ok. Los inhibidores de calcineurina, aquí tenemos al tacrolimus, que también a veces se utilizan en compromisos renales, también con buena respuesta. Y está bien bonito el cuadro. Y el objetivo, tal y como lo dice esta tabla, es que el paciente pase a la remisión. Siempre recuerden también en lupus reposar su SLEDAI, porque así como ustedes tienen una tabla para saber que su paciente es diabético, si es que tiene una glucosa mayor a 126 2 veces, etcétera, nosotros también sabemos que nuestros pacientes están activos de acuerdo a las tablas de actividad. Un SLEDAI mayor a 8 nos habla de actividad severa. Y lo que se busca siempre es dos cosas, o remisión, que es un SLEDAI en 0, o actividad baja, que es un SLEDAI menor o igual a 4. ¿Y qué medicamentos vamos a usar? Si está en remisión, hidroxicloroquina siempre, y no corticosteroides, porque el paciente debe usar la mínima dosis de esteroides posible, porque se han dado cuenta ya con tanto seguimiento de pacientes que los corticoides son dañinos también, pues, ¿no? Pueden producir osteonecrosis, osteoporosis, hipertensión, glaucoma, entre otras cosas. Y si es que el paciente tiene actividad baja, mantener hidroxicloroquina, prednisona a dosis bajas, si es posible menor a 7.5 o 5 miligramos, y solamente inmunosupresores o inmunomoduladores si son bien tolerados, tipo satioprina, metotrexate, de acuerdo al compromiso. Ahora, ¿toda la vida van a vivir con ciclofosfamida? No. Nosotros tenemos dos tratamientos, tratamientos de inducción y de mantenimiento. El de inducción generalmente pueden ser 6 meses, 7 meses, en el caso de renal, y en el caso de neurológico sí reciben hasta 12 pulsos de ciclofosfamida, hasta 1 año de tratamiento de inducción. Y después siguen ya con tratamiento de mantenimiento, donde ya no se les da ciclofosfamida, y si se les estuvo dando micofenolato, lo que se hace es bajarle la dosis de micofenolato. Y así es. Está muy bonito el cuadro, muy bien. La idea es que en tratamiento revisen guías. Eso les va a facilitar un montón de cosas, porque hay cuadritos así sinópticos que les pueden ayudar bastante con el entendimiento de la patología. Muy bien, podemos continuar, por favor, disculpa. Aquí, doctor. Bien, voy a pasar al siguiente. Bien, ahora la pregunta 10. Dice, busca los criterios de interacción medicamentosa de protección y toxicidad de órganos. Bien, estos son los medicamentos que yo he puesto para la paciente y también me he basado en la guía de salud. Entonces nos dice que más o menos con esta dosis de 5 miligramos de prednisona 2 veces al día, bueno, se suele asociar, ¿no? Lo que es la candidiasis oral o las infecciones recurrentes, ¿no? Por lo que es la inmunosupresión. Ahora con el micofenolato, con esta dosis de 1 miligramo y 2 veces al día, aumenta el riesgo de neoplasias, ¿no? Ya que recuerdo también es un inmunosupresor. Y algunos trastornos digestivos, ¿no? En lo que es hidroxicloroquina, entre lo que es en esta dosis, se va a ver lo que es la causa más clásica, es la toxicidad retiniana. Y en lo que es la ciclofosfamida, vamos a ver una patología pulmonar. Entonces, lo he sacado de aquí, de lo que es la guía, acá nos pone un cuadrito. Entonces, los principales efectos, los RAM, las reacciones adversas medicamentosas. Y como sabemos, los AINES, generalmente los es tipo 1, ¿no? Los COX-1, vamos a ver lo que es el sangrado digestivo, gastrolesivo, ¿no? Los corticoides, que es un montón de RANs que tiene, como la hipertensión, hiperglicemia, epidemia, osteoporosis, ¿no? Todo relacionado con el síndrome de Cushing. Lo que es la hidroxicloroquina, como es el daño macular, ¿no? Visual. La ciclofosfamida es lo que es la amilosupresión, que recordemos que es un inmunosupresor. En lo que es el metotrexate, que es como se suele usar también, vamos a ver que también es la amilosupresión, que también es un inmunosupresor, y el micofenolato, que también va a ser la amilosupresión. Entonces, todo lo que son inmunosupresores van a tener mucha relación con la médula ósea y por eso se va a ver las posibles leucopenias o pancitopenias. Eso
Sería todo. Recuerden que la ciclofosfamida puede producir falla ovárica precoz y las mujeres que tienen lupus generalmente son mujeres en edad fértil y en ocasiones no han tenido hijos. Entonces actualmente se está dando más micofenolato que ciclofosfamida porque por este problema de la falla ovárica precoz se puede, inclusive hay una guía solamente de nefritis lúpica en la cual se clasifica el tipo 4 y se dan dos opciones de tratamiento. En un rango vamos a tener micofenolato y en el otro rango vamos a tener ciclofosfamida. Pero no es que se dé para siempre y a ciegas, ¿no? Cada mes tienen que ir monitorizando su creatinina, su urea, su examen de orina, su proteinuria y ver si es que está existiendo o no respuesta. Se puede esperar hasta 3 meses para cambiar de tratamiento. Si en 3 meses no responde y estaba recibiendo micofenolato, debe pasar a ciclofosfamida. Y al revés, si está recibiendo 3 meses ciclofosfamida y no responde, debe pasar a micofenolato. Y así 3 meses más y en el 6º mes se ve si hay respuesta o no. Y si no hay respuesta, se va a cambiar a otro medicamento. Entonces, es importante que revisen sus guías clínicas. Sobre todo para las últimas preguntas, ¿no? Que son de tratamiento y que puedan defender estas preguntas. Bueno, ¿tienen alguna duda respecto a los casos? Doctora, si la paciente no tuviera los medios, porque creo que el rituximab es bastante caro, ¿y cómo podríamos proceder? Porque creo que está reactivándose la nefritis lúpica a pesar de... Sí, ella había recibido un pulso. Esa paciente recibió un pulso de ciclofosfamida. Sin embargo, no se, mira, lo que nos llamaba la atención en esa paciente es que estaba haciendo un daño una elevación de creatinina muy rápida. Y lo que se tenía temor es de que esté haciendo una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Entonces, en ella sí se decidió darle otro pulso más de ciclofosfamida, completar los 3 pulsos de ciclofosfamida y ver si había respuesta o no. Y felizmente sí hubo respuesta y no fue necesario cambiarle de medicamento. En el caso de rituximab, Salud sí cubre rituximab. Hay medicamentos que obviamente tienen una guía y hay un instituto que se llama JETSI, que dentro de ellos va a tener una serie de comités y dentro de la aprobación de rituximab está que haya nefropatía lúpica demostrada por biopsia y que ésta sea refractaria a corticoides. En el caso de Salud sí lo cubre, en el caso de CIS no sé si lo cubra, supongo que no lo sé. Eso sí escapa de lo que yo les puedo informar. Pero en el caso de Salud, felizmente sí tenemos esa opción. Y si es que fuera una rápidamente progresiva, también ayudará a una plasmaféresis, ¿no? Pero en esta paciente sí hubo respuesta con la ciclofosfamida, pero no inmediata. Ahora, si ustedes se dan cuenta, nuestros medicamentos son inmunosupresores y también oncología utiliza inmunosupresores. O sea, nosotros utilizamos inmunosupresores, pero una dosis más baja que lo utiliza oncología, porque la finalidad de ellos también es detener la respuesta del sistema inmune, porque estas enfermedades son autoinmunes, pero al detener ese sistema inmune, los hacemos sensibles también a una serie de infecciones. Entonces, ese es el principal problema. Para darle un tratamiento inmunosupresor, primero tenemos que estar seguros de que no esté infectado. Si no está infectado, sí procedemos a darle inmunosupresión, pero no toda la vida, solamente el periodo que dure de inducción, siempre y cuando haya buena respuesta. Si es que no logramos una buena respuesta, pues lamentablemente el órgano se va a perder, pues, ¿no? Se daña. Los procesos fisiopatológicos indican que primero es la respuesta inflamatoria. Y si con respuesta inflamatoria no hay, si esa respuesta inflamatoria no se detiene, se llega al daño. Entonces lo que uno necesita es evitar el daño y para eso es que da tratamientos con corticoides altas dosis, con inmunosupresores altas dosis, con la finalidad de desinflamar ese órgano para evitar el daño. Porque una vez que llega el daño ya es irreversible, ya no podemos hacer nada. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas voy a dejar de grabar la sesión.